Aquí sí les voy a pedir de favor si pueden ingresar todos a plataforma porque va a ser como muy teórico práctico. Entonces si pueden ir ingresando, ya si van teniendo dudas de que no pueden ingresar, etcétera, de preferencia levanten la mano y con mucho gusto mi compañera, tanto Dayis como yo, nos acercamos a sus lugares para irlos orientando. Bueno, primeramente nos presento. Sí, aquí está mi compañera, la doctora Dayis Tamayo. Ella es doctora en innovación educativa y pues es como, tal como nos había dicho Moni hace unos momentos, ella es especialista, es experta en la parte de métodos cualitativos. Entonces, si llegamos a ver algún tema en donde ustedes requieran hacer grupos focales, entrevistas, etcétera, con mucho gusto los podemos ir orientando o los podemos dirigir con ella. Y su servidora, yo soy la doctora Cintia López, yo tengo un doctorado también en administración, también voy a estarlos acompañando. Yo tengo más experiencia en métodos cuantitativos, entonces todo lo que tenga que ver de estadística, inferencias, etcétera, con mucho gusto se pueden acercar conmigo. Bueno, en la agenda de la tarde, básicamente vamos a ver lo que es la medición de impacto en las experimentaciones, todo lo que conlleva la estructura del protocolo experimental, las necesidades educativas, que todo esto viene en plataforma. Después vamos a tener un pequeño break de unos 10-15 minutos y vamos a regresar a la selección de variables, instrumentos de medición. Si nos da oportunidad, dependiendo los tiempos, tenemos otro pequeño break para luego terminar con lo de justificación del instrumento de medición y las consideraciones éticas. Si se fijan, todos estos temas, quienes ya están dentro de la plataforma, todos estos temas son los que les aparecen. Es una pregunta. Por ejemplo, en la primera sección van a ver escribir su definición de las necesidades educativas. Entonces, el propósito de este taller es que cuando ustedes finalicen el día de mañana, ustedes ya tengan casi listo por enviar su protocolo experimental, ¿va? Ya nada más sean pequeños ajustes los que tengan que hacer. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta capacitación? Pues establecer y estructurar el protocolo experimental para todos sus proyectos Novus, obviamente garantizando pues un buen diseño metodológico, lo más replicable y preciso posible. ¿Por qué? Porque aquí voy a empezar básicamente es como una cadenita, tal como les platicaron en la mañana, pues nosotros buscamos que sus proyectos al finalizar sean lo más preciso posible por si en dado caso se llegan a escalar, ustedes tengan resultados de impacto que demostrar de que en efecto sus innovaciones educativas fueron efectivas con sus estudiantes, ¿va? Y bueno, sé que varios de ustedes ya más o menos conocen Novus, conocen toda la que es la metodología, pero porque es importante toda la parte de la medición de impacto y porque últimamente hemos hecho como ese hincapié en que tienen que tener buenos resultados, etcétera. ¿Por qué? Porque a final de cuentas nos hemos dado cuenta que ustedes comienzan con una idea, pero si al finalizar su idea lo dejan muy, no quiero decir cualitativo, pero como muy abierto, o sea, sin una estructura como tal, y si el día de mañana yo viniera así, si el día de mañana yo viniera, o sea, alguien más viniera y les dijera, demuéstrame si tu innovación educativa, por ejemplo, no sé, si utilizaron drones o crearon un robot, por ejemplo. Y si el día de mañana vienen y les preguntan, oye, pero ese robot o esos drones, ¿qué impacto tuvieron sobre sus estudiantes? Y ustedes dicen, no, pues es que crearon el robot o crearon, pues, no sé, jugaron ahí una competencia de drones. Pero tienen que demostrar realmente sobre qué impactó, sobre el aprendizaje, los estudiantes tuvieron mayor engagement hacia el curso, mejoró, sus calificaciones mejoraron. O sea, sí es bien importante considerar que todas sus innovaciones educativas al final tienen que demostrar con sustento práctico y con sustento de datos que realmente está funcionando su proyecto. Obviamente no pasa nada, si de repente pasa, porque nos ha pasado en otros proyectos Novus, que resulta que pues no hubo un buen impacto, o sea, hubo un impacto negativo. No pasa nada, es justamente por eso que estamos aquí, probando este tipo de experimentos, probando qué es la mejor metodología o qué es lo que mejor funciona para nuestros estudiantes, porque a final de cuentas pues nuestro propósito es justamente
pues mejorar la enseñanza y el aprendizaje de nuestras y nuestros estudiantes, ¿va? Bueno, esto básicamente ya se los dije, básicamente la medición de impacto nos ayuda a asegurar los objetivos de aprendizaje y permiten realizar ajustes basados en evidencia. Todo este taller está orientado para que el día de mañana ustedes tengan evidencia suficiente para decir, ¿sabes qué? Mi innovación educativa sí mejora el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque tuvieron una mejor ganancia de aprendizaje, se sintieron más engaged en el curso, además si están utilizando alguna tecnología, tuvieron una buena aceptación de la tecnología, etc. Y bueno, les presento a mi compañera Dayis. Perdón, hasta ahorita no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Todos pudieron ingresar a la plataforma? ¿Sí? Gracias, Sin. Bueno, reitero las buenas tardes, las felicitaciones por estar acá el día de hoy, por haberse acreditado con un proyecto Novus 2024. Y pues bueno, ya me han presentado, pueden sentir mi acento diferente. Es un acento caribeño, particularmente de Cuba, y entonces pues me van a sentir con mi deje, ¿verdad? Entonces pues para comenzar, la necesidad educativa. Primeramente les pido, ya que están con sus plataformas, ingresar, bueno ya están ahí, identificar la sección de protocolo experimental, van al apartado de problema resolver y selección de instrumentos, por favor. Y en la pregunta definición de la necesidad educativa, vamos a comenzar la redacción, pero yo les voy a apoyar en ello, ¿verdad? ¿Están ahí todas y todos? ¿Sí? Muy bien. Ok. Ya, ¿listo? Ya. Muy bien. La necesidad educativa. Pues bueno, para llegar a hacer una propuesta, en este caso una propuesta de innovación educativa, es porque previamente hemos identificado, ya sea por los procesos de evaluación, por revisión de literatura, por la observación de los diferentes procesos docentes educativos, un área de oportunidad. Un área en la que hemos identificado que puede existir una mejora, que en definitiva es el objetivo fundamental de toda innovación educativa. En este caso, para realizar o redactar, mejor dicho, la definición de necesidad educativa, vamos a seguir tres aspectos fundamentales. Primeramente, debemos declarar el objetivo o la competencia o competencias del curso con áreas de oportunidad. Vamos esa mejora. Y para ello, lo cual va a dar paso al punto número 3 que debemos incluir, que es la introducción de nuestras, bueno, en este caso digo nuestras porque lo siento mío también, de nuestras innovaciones educativas, ¿verdad? Es muy importante esta redacción teniendo en cuenta que la necesidad educativa bien definida va a facilitar el diseño de intervenciones efectivas y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho esto, vamos a ver a través de algunos ejemplos cómo podemos realizar esta redacción. Aquí comienza esta necesidad educativa declarando el bloque de representación formal del espacio busca desarrollar en las y los estudiantes la capacidad de creación de propuestas originales utilizando metodologías basadas en procesos iterativos creativos como parte de la competencia diseño de propuestas creativas. Aquí vemos el primer punto, ¿verdad?, que refería. Está la unidad de formación donde se identificó un área de oportunidad, está declarada, en este caso el bloque. ¿Qué características busca este bloque o qué objetivo tiene? En este caso, desarrollar la capacidad de creación de propuestas originales utilizando metodologías, ¿verdad? Entonces, ¿como parte de qué? Como parte de una competencia específica. Entonces, esta contextualización de la necesidad educativa sería el punto número 1.
Ahora bien, continúa la redacción. Tradicionalmente se trabaja con mapas mentales, bocetos, maquetas, modelado 3D, los cuales son evaluados con una rúbrica. Hasta aquí, ¿qué se está haciendo, verdad? ¿Cómo se está trabajando? Sin embargo, ¿qué está pasando? Se han encontrado deficiencias en los diseños de las propuestas de las y los estudiantes presentadas en la mayoría de los proyectos. O sea, la revisión de estas actividades de evaluación han permitido identificar un área de oportunidad. Tercer punto, la introducción de la innovación educativa, que se propone, en este caso, la implementación de la inteligencia artificial generativa para asistir a las y los estudiantes en su proceso creativo. Pero esta inteligencia artificial, ¿qué va a posibilitar? ¿Verdad? Es como que explicar un poco a detalle esta propuesta inicial. Es el medio, pero ¿qué va a propiciar? Pues la idea es crear prompts basados en las investigaciones previas de las y los estudiantes y enriquecerlos con imágenes de los bocetos iniciales, maquetas y modelos en 3D. Esta integración de tecnología y material visual generará nuevas imágenes que proporcionarán inspiración fresca. Estamos viendo cómo se concatena, ¿verdad?, con el bloque y con la competencia que se busca desarrollar. Nuevas imágenes que proporcionarán inspiración fresca, ayudando a las y los estudiantes a superar el bloqueo creativo. De esta manera podrán iterar y perfeccionar, esta es la visión, iterar y perfeccionar sus propuestas de diseño de manera más efectiva, encontrando soluciones óptimas a los retos planteados, a la situación problema que se les presenta. Entonces, un ejemplo que me parece muy ilustrativo para las innovaciones en cada una de sus innovaciones educativas a considerar, ¿verdad? Aquí traemos otro ejemplo. Este ejemplo declara lo siguiente de manera inicial. La materia Derecho Laboral 1, aquí está el contexto, la unidad de formación en este caso, busca desarrollar en las y los estudiantes la capacidad de argumentación y el pensamiento crítico, como parte de la competencia asesoramiento de actividades empresariales. Queda muy clara la contextualización de la unidad de formación y la competencia que se busca desarrollar, explícito. ¿Cómo se trabaja? Con un ensayo final, el cual es evaluado con una rúbrica. Ese es el estado actual desde el punto de vista didáctico-metodológico. Ahora, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué se ha identificado como área de oportunidad? Bueno, pues se han identificado deficiencias en los análisis y argumentos presentados por la mayoría de los trabajos. ¿Qué se propone? Y ahí es la introducción de la innovación, de la necesidad educativa. Grabar videos cortos que utilizarán en Instagram para un juego de realidad alternativa. Cada uno de los elementos que se proponen deben de estar explícitamente declarados, en el cual se dejarán pistas para que los estudiantes tomen el rol de auditores y consulten diversas fuentes para al final construir un argumento que permita solucionar la situación problema que se les presenta. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿Iniciativa se ocuparía en muchas unidades formativas? ¿Pongo la más representativa o la materia? ¿Puedo poner todas? Puede ponerla todas, sí. En este caso sí se recomienda como poner todas las unidades de formación en donde va a implementar su innovación, porque al final de cuentas una de las cosas que intentamos aquí es justamente que independientemente de la unidad de formación donde ustedes la vayan a implementar, van a medir la misma variable, se pudiese decir. Entonces es algo que los vamos a guiar. Sí es importante que ustedes representen todas las unidades de formación en donde lo van a estar haciendo. De igual manera, si lo van a estar haciendo en diferentes campus, etcétera, porque sabemos que hay equipos que colaboran con diferentes campus. Sí. Gracias, profe. Por allá.
Nosotros planteamos una iniciativa que tenía que ver con una unidad de formación, o bueno, una materia, porque la competencia estaba vinculada a esa materia, es de prepa. Pero ahora con el nuevo modelo, las competencias son transversales, entonces pues ya no está vinculada necesariamente, por ejemplo, a ciencias sociales. Nosotros estamos trabajando con la competencia de ciudadanía. Entonces, pues ya no le toca directamente solo a ciencias sociales y humanidades, pues el desarrollo de esta competencia. No importa. No, en este caso creo que con declararlo cómo se ajusta, o sea, cuál es el cambio, cómo se inserta con otras unidades de formación, pues. Pues es que va de la evaluación de la competencia en realidad. ¿Perdón? O sea, ponemos, ¿Qué? digamos, una de las competencias transversales de la prepa es esta, que busca esto, y hasta ahora se ha evaluado con rúbricas, encontramos esta deficiencia y nuestra propuesta es hacerlo así. Así, tal cual, tal cual. Sí, Sí. así tal cual. Ahí voy. Primero aquí nos habían levantado la mano. Muchas gracias. Veo que en los dos ejemplos se menciona la situación problema. ¿Es coincidencia o es una sugerencia? O Sí, es una manera, son ejemplos, sí. no es necesario que vaya referido a la situación problema. ¿O sí? No. Gracias. Sí, con gusto. Mi pregunta es, bueno, muy desde la ignorancia, ¿qué diferencia tiene, como vamos a plantear ahorita, la necesidad educativa a lo que mandamos en la primera propuesta? ¿Es pulir la que tenemos o es generar una nueva? Exacto, sí. Bueno. Es que la abrí. En ese caso, sí. Lo que pasa es que sí comprendemos, la propuesta les va a servir, sin embargo sabemos que hay muchos profesores que cambian las propuestas iniciales, se utilizan otras unidades de formación porque sus grupos no se abrieron, etcétera. Entonces, si en su caso no va a cambiar nada y van a utilizar la misma la propuesta, nada más asegúrense que la necesidad educativa que ustedes escribieron en esa primera instancia cumpla con todos estos criterios. Es decir, estoy mencionando la unidad de formación, estoy mencionando cómo lo voy a medir y estoy mencionando lo de a través de tal innovación educativa. Y la segunda pregunta sería igual que la profesora aquí. Nosotros planteamos pues una herramienta tecnológica para atender una necesidad de una competencia transversal, una subcompetencia transversal. La unidad de formación que menciono son aquellas, digamos, a las que vamos a tener acceso los profesores involucrados, que es donde se va a evaluar, porque eso sí no lo va a dar, o desarrollar, mejorar la subcompetencia de trabajo en equipo o de colaboración. Y lo vamos a evaluar en 3 diferentes materias de 3 diferentes cursos de la Escuela de Ingenierías. Entonces sería complementar con esa parte en donde mencione cuáles son las unidades de formación en donde se va, digamos, montar el primer piloto. ¿O exactamente, así tal cual, y nada más asegúrense de que la medición vaya a ser la misma. O sea, aquí lo que estamos intentando es básicamente estandarizar procesos. Los mismos instrumentos de medición. Exactamente. Muy bien, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna pregunta? ¿No? Va, muy bien. Vamos a la parte práctica. En la parte de la actividad 1, básicamente nos vamos a enfocar en contestar la definición de la necesidad educativa. Van a tener alrededor de 20 minutos para que lo trabajen y pueden apoyarse, aprovecharnos que tienen aquí físicamente las 2 mentoras, para que pues lo vayamos apoyando. Igual y si gustan pueden escribirlo y ya que lo tengan listo pueden levantar la mano y nosotros pasamos a sus lugares. ¿Podría poner la diapositiva donde estaban las 3 preguntas? Sí, la primera. Otra antes. Ahí. Es que no, la tercera dice introducción de la innovación educativa. Básicamente es introducir su innovación. Exacto. ¿De qué va? Aquí va aviso para todos porque creo yo que puede pasar el caso que haya más de un profesor en la misma situación.
Ahorita un profesor me comenta que su unidad de formación solamente se abre en el periodo de febrero-junio. ¿Qué pasa en esos casos? Y tal cual como lo comentó ahorita Luis hace unos momentos, no hay extensiones, no hay prórrogas en los proyectos. Entonces sí o sí tienen que cerrar el 31 de mayo del 2026. 31 de mayo, sí. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Y es justamente como le decía ahorita otro profesor. Lo que se les sugiere es, ok, implementen hasta febrero, junio, de preferencia intenten implementar en bloque 1, bloque 2, no quieran medir tanta cosa, porque luego nos pasaba que los profes querían medir en 1000 unidades de formación en muchos lugares y se me dispersaban. Entonces nosotros preferimos 1000 veces que a lo mejor seleccionen una sola unidad de formación o dos y aunque sea pequeña la experimentación, pero que esté bien medida, se pudiese decir, que tengan buenos resultados. Entonces, por ejemplo, si van a implementar en febrero, junio, de preferencia entre febrero o marzo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que analizar data, tienen que mandar la publicación, etcétera, porque sí o sí tienen que cerrar el 31 de mayo. Y algo adicional que muy probablemente Cintia después se los va a decir y si no se los digo yo, es, a ver, ¿qué es lo que vamos a buscar? Y tiene que ver con esto que acaba de mencionar Cintia. Hay una creencia de que debo de tener 1000 datos para poder tener algo de valor. La respuesta, lo que yo les diría es no por tener 1000 datos tenemos algo de valor, sino más bien lo que tenemos que tener es un dato bueno que nos genere evidencia de que algo está funcionando o no está funcionando. Si tengo un dato bueno que me genere evidencia de que algo está funcionando o no está funcionando y son 1000 registros, es una muy buena base de datos. Pero si nada más tengo 100 o nada más tengo 50 o nada más tengo 20, sigue siendo un buen dato, o sea, sigue siendo una buena evidencia de lo que estamos buscando. Algo que hablamos, no lo presenté aquí, pero tenemos varias cachuchas en el área. Uno es experimentación y la otra es medición de impacto. Algo que hacemos en medición de impacto es generar evidencia científica, para toma de decisiones estratégicas. Así es el nombre, digamos, comercial. ¿Qué significa eso? Hay un montón de cosas que hace el TEC y que nos hablan a nosotros. Ayúdanos a saber si vamos en el camino correcto, si la innovación está funcionando, si nuestros modelos están jalando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como área de medición de impacto? Generar evidencia de que funcione o no funcione. A veces generamos evidencia con 10 estudiantes. ¿Qué significa eso? Pues que una aproximación a lo mejor cuantitativa no es suficiente para tener una evidencia contundente de que algo está funcionando o no. Entonces generamos una aproximación cualitativa. Por eso Dallis es especialista en cualitativo y Cintia es especialista en cuantitativo. A lo que va es, no se preocupen tanto porque necesito tener 1000 estudiantes en mi loop para poderlo hacer, etcétera, etcétera. Preferible tener un buen experimento bien montado de 10, 20, 30, que esté adecuado también al tipo de recolección de información. Es decir, si voy a tener 10, no le apliquen un cuestionario de sí o no y ya acabamos, porque ciertamente la evidencia no es lo suficientemente contundente. Mejor hagan focus groups, hagan entrevistas, hagan lo que tengan que hacer. Y bajo esta lógica, si su materia, su unidad formativa solamente se abre en febrero, junio, que es el caso de acá, pues justamente empecemos a buscar qué evidencia es la que me va a ayudar a mostrar que efectivamente mi innovación está generando el impacto esperado o no. Ahí, por ejemplo, si ya sabemos, si cada año se abre esa unidad formativa, pues puedes recolectar hoy información, digamos como una especie de grupo control y grupo de tratamiento. A los actuales no les voy a aplicar la innovación porque todavía no está lista, pero a los futuros sí. Y entonces ya tenemos una comparación grupo control, grupo de tratamiento que genera un montón de valor. El próximo año tenemos grupo de tratamiento y podemos establecer ciertas comparaciones mediante métodos estadísticos, etcétera. Dependerá del tamaño del grupo también. Sí, bueno, anyway. Pero un poco ir pensando como en esta cuestión. Si voy a tener poco tiempo para recolectar información y analizarla. Bueno, pues voy adelantándome justamente a estos procesos, etcétera, etcétera, para que cuando llegue el momento, ya nomás le ponga enter, corre y me arroje un paper. Bueno, hay que escribirlo, pero…
Sí, justamente, a ver, son diferentes generaciones, entonces lo que haríamos ahí es un tipo de emparejamiento por pares. Es decir, más o menos qué estudiante anterior se parece a un estudiante actual y con base en eso hacemos la comparación entre ellos dos. Es algo que utilizamos principalmente en evaluaciones de tipo sociológico, donde es difícil a veces tener el mismo individuo, repetirlo dos veces. Un programa de pobreza contra otro, etcétera. Entonces, aunque sean diferentes generaciones, lo que hacemos es caracterizamos muy bien la primera muestra y muy bien la segunda muestra para voltear y decir, mira, está el estudiante con el promedio 98, que es masculino, que tiene 14 años, que está estudiando tal licenciatura, que etcétera, etcétera, que bla, bla, bla y demás. Y lo voy a comparar contra el estudiante masculino que tiene 14 años, que etcétera, etcétera, de la siguiente generación. Al menos como profes más o menos siempre vemos como que, mira, este se parece al anterior, porque tenemos estos perfiles que se van presentando en estos grupos. Así es como empezamos a hacer estas comparaciones. Y hay un método estadístico que justamente es emparejamiento por pares, donde lo que te dice es dime las características del control, dime las características del tratamiento y los emparejamos de acuerdo a un cierto grado de similitud entre uno y otro. Ya son truquitos ahí que le vas moviendo, pero necesitas la data para poder hacer ese tipo de trucos. Toda la parte de características. Y ojo, lo que están viendo ahorita nada más es la definición de la necesidad educativa, es decir, ¿por qué debemos de invertir en esto? Pongámoslo así. Luego va a venir todo el ejercicio del diseño experimental, que está basado en estas características de decir, bueno, ¿cómo hago el experimento? ¿Cómo voy a poder generar esta evidencia? Un poco en esa lógica. Depende, si ya lo tienes avanzado, pues a lo mejor sí podrías tener como un piloto con una tecnología previa. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un ejercicio con un tema de inteligencia artificial donde estamos comparando personas que, bueno, tenemos 3 grupos de control, 3 grupos, no control de tratamiento. Tenemos uno que no trabaja con humanos, uno que trabaja con medios humanos, por así decirlo, y uno que trabaja con muchos humanos. Es una forma muy vulgar para decir lo que estamos haciendo, pero básicamente son 3 y vamos comparando qué tanto la intensidad de la presencia del humano al utilizar inteligencia artificial incide o no en un determinado comportamiento o desempeño del individuo. Si no nos vamos a retrasar mucho. Como quiera recuerden, ahorita estamos intentando solucionar la mayor cantidad de dudas, sin embargo recuerden que cuando ustedes envíen su protocolo experimental, a nosotros nos va a llegar y Mentoreo les hace correcciones en plataforma. Entonces si nosotros vemos algo que a lo mejor faltó de redactar o no lo explicaron bien, etcétera, siéntanse tranquilos porque Mentoreo todavía les revisa antes de que implementen. Sí. Bueno. Ahora vamos a entrar a la parte de los tipos de variables. Aquí voy a intentar llevármelo un poquito más rápido. Es la siguiente pregunta. Ustedes en su plataforma van a ver una preguntita que es un cuadro. En ese cuadro básicamente va a venir, por favor, sí pueden seleccionar como que las variables que ustedes pretenden medir. Ahora es bien importante porque ponemos aquí como que una slide así muy general de los tipos de variable. Porque hay que recordar que muchas veces no todos los profesores, por ejemplo, tenemos profesores de prepa, profesores de profesional, que no están muy adentrados en este tema. Y para evitar que se confunda con la medición, por eso decidimos como agregar un poquito las variables, ¿no? Ahora, las variables independientes básicamente son las variables que se van a manipular para observar algún efecto. Es decir, la intervención de tu innovación educativa es un ejemplo. Eso sería una variable independiente. Y la variable dependiente son los efectos de la intervención y que deben explicarse. Es decir, los resultados del aprendizaje, la vivencia, el engagement, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a incidir. Y obviamente, tal cual como lo mencionaba hace un momento Luis con los profesores, siempre vamos a tener variables de control que hay que considerarlas en su momento, ya cuando ustedes estén en la etapa de cierre, ya en su momento yo les puedo ir ayudando con cómo ir considerando estas variables de control. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos variables de control? Una sería la unidad de formación.
algo que siempre les digo es, está bien interesante comparar si los estudiantes se están comportando igual en todas las unidades de formación o en diferentes unidades. O el semestre, vamos a suponer que tienen dos grupos, uno es de quinto semestre y el otro es de primer semestre. Y a lo mejor están implementando la misma innovación, mismas variables, etcétera. Pero esa sería una variable de control. ¿Por qué? Porque vamos a ver si realmente hace el mismo efecto de mi innovación educativa dependiendo la edad de mis estudiantes, dependiendo del semestre, dependiendo del campus. El campus también es una variable de control. Porque es bien importante esto, básicamente, y como les vuelvo así a hacer el pequeño paréntesis recordatorio, cada uno de ustedes va a tener que generar una publicación. Puede resultar algo de miedo esa publicación, sin embargo, siéntanse tranquilos porque van a recibir todo el acompañamiento. Ahora, ¿para qué nos sirve? Mientras más comparativas tengamos, vamos a tener más material para presentar en mi publicación. Es bien diferente que en mi publicación nada más mencione mis variables dependientes e independientes, medí el engagement y pasó esto. A que yo diga, en el género femenino, por ejemplo, se observó un mayor engagement que en el género masculino. Eso está interesante, eso nos presta a reflexionar un poquito de ver qué es lo que está pasando porque les estamos dando la misma intervención. ¿Qué es lo que está pasando para que el género femenino tenga mejores resultados que el masculino, por ejemplo, o viceversa? O como les mencionaba, si yo sé que hay varios profesores que están participando, colaborando en varios campus, y justamente como mencionaba Luis, nosotros también, tanto Dayis y yo, también colaboramos en el área de medición de impacto. Y algo que siempre hacemos ahí en los análisis de datos, que a mí me gusta mucho toda esa parte, es ver esas comparativas. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto de Prepatec y estamos viendo la comparativa de Campus Guadalajara, Campus Ciudad de México, Campus Monterrey, Campus Estado de México. Y es bien interesante observar cómo se están comportando los estudiantes utilizando una misma innovación y mismas variables. Y eso a ustedes les va a dar más material para poder generar una mejor publicación y tener mejores resultados. Y otra cosa, no hay que olvidarnos de la gran importancia también en el año pasado, si mal no recuerdo, Alma, no me acuerdo si es el año pasado, que teníamos un profesor que nada más tenía 5 estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una carrera, pues que eran poquitos estudiantes. Entonces, no se preocupen, no se estresen, no piensen que ya no pueden hacer su no-bus, que ya van a cerrar el proyecto, no. Siéntanse tranquilos porque no nada más, como les decía Luis, no nada más existe la metodología cuantitativa. Podemos aplicar exactamente lo mismo, pero con una metodología cualitativa. Y podemos obtener resultados igual de valiosos, pero con una metodología cualitativa. Y bueno, ahora, esto es importante mencionárselos porque luego pasa una de las situaciones, ejemplo, en casos anteriores, que por ejemplo vamos a suponer que ustedes quieren medir 5 variables, que quieren medir pensamiento crítico, quieren medir aprendizaje, quieren medir engagement, motivación, etc. Y ustedes me dicen, es que sí, yo ya tengo un instrumento de medición para medirlo, pero ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Que querían medir, por ejemplo, el engagement con una pregunta. O querían medir el pensamiento crítico con una pregunta. No es lo mismo, ¿ok? No se puede medir una variable con una sola pregunta. Jamás vamos a poder hacer eso. Entonces, justamente es bien importante que ustedes me distingan entre lo que es un ítem, que básicamente es el reactivo, pero es una serie de reactivos me van a ayudar a medir mi variable de estudio. ¿Okay? Por eso hacemos como esta distinción. Que como quieran, no se preocupen, que nosotros alguien ahorita Dayis me dijo que preguntaba por un kit de instrumentos, nosotros nos hemos estado preparando para compartirles ese kit. Aquí básicamente es un ejemplo, o sea, es un ejemplo de que como aquí, por ejemplo, te sientes más motivado luego de participar en esta experiencia y con este ítem ya querían medir motivación. Pues no, o sea, la verdad, pues no, o sea, no nos va a reflejar realmente si están motivados o no. O por ejemplo acá, sientes que tu comprensión de los temas mejoró debido a esta experiencia innovadora. Y ya con esto decían, es que yo me di comprensión. Yo me di motivación, comprensión, nivel de compromiso y si desarrolló estas habilidades.
comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, y ya con eso decían que ellos habían medido todo esto. No, y es importante resaltarles que para medir realmente bien una variable es mejor mientras más poquito tengan, porque muchas veces queremos medir muchas cosas, nos emocionamos, queremos experimentar en todo. Es normal, pero queremos tener buenas experimentaciones. Entonces yo les sugiero que mientras menos es mejor. ¿Por qué? Porque aun cuando ustedes midan 2, 3 variables, si las miden muy bien y seleccionan instrumentos realmente muy validados, confiables, etcétera, realmente van a poder reflejar lo que la variable está diciendo que quieren medir. Bueno, aquí básicamente es un ejemplo de cómo transitar de una variable a un ítem. Básicamente, pues es bien importante saber más o menos qué tipo de variable quiero medir. Yo sé que más o menos cada uno de ustedes ya sabe. Me van a decir ahorita, sí, es que yo quiero medir ganancia de aprendizaje, yo quiero medir tal valor, yo quiero medir tal habilidad, etcétera. Sin embargo, cuando ustedes midan, esto se los puse meramente como parte teórica, porque ahorita, como les digo, nosotros ya les estamos ayudando a facilitarles un poquito la vida y ya que ya no tengan que hacer esto, porque les vamos a dar sugerencias de instrumentos de medición que ya son válidos y ya son confiables, para que ustedes no se tengan que preocupar en crear un instrumento de medición, ¿ok? Pero es nada más como para que sepan cómo crear un instrumento a partir de una variable de interés. Selecciono mi variable, busco dentro de la metodología de la referencia bibliográfica, etcétera, pues qué hay en los estudios, etcétera. O sea, no es tan fácil crear un instrumento de medición, es mi conclusión. Pareciera ser que es fácil, no lo es, conlleva mucho tiempo. Inclusive en Novus anteriores, a mí no me tocó estar en esos Novus, todavía no estaba aquí con ustedes, pero en Novus anteriores cuando creaban estos instrumentos de medición, inclusive se llevaban casi todo un periodo, o sea, todo un semestre era de creación de instrumento de medición, porque era la validez de expertos, ver que realmente estoy midiendo lo que quiero medir, etcétera. ¿Por qué les pongo este slide? Para que vean que no es tan sencillo y por eso mismo para sugerirles que mejor utilicen los instrumentos que el área de mentoría les va a hacer llegar. ¿Por qué? Porque el área de mentoría ya se encargó de estar revisando cada una de sus propuestas, ya no sabemos casi todas sus propuestas, ya sabemos cuáles son las variables que van a medir y ya tenemos sugerencias de instrumentos de medición. Entonces, justamente por eso les hacemos esta observación de que ustedes utilicen las herramientas que mentoría preparó para ustedes. Y bueno, ahora en temas de escalas de medición, esta parte es bien importante porque hay ciertas ocasiones y por eso hago mucho el hincapié de mi compañera que utiliza la metodología cualitativa, porque muchas veces cuando ustedes reportaban la propuesta o la innovación educativa decían que sus estudios eran cualitativos y cuando nosotros desde el área de mentoría nos poníamos a ver pues el porqué de su metodología cualitativa, veíamos que no necesariamente no aplicaban grupos focales o entrevistas, sino más bien tenían una variable cualitativa. ¿A qué me refiero? El género, el campus. Entonces, no porque tengo yo una variable cualitativa, quiere decir que mi metodología de mi experimento es cualitativa, ¿ok? ¿Cuándo van a decir ustedes que su experimentación es cualitativa? Que como quiera eso vamos a profundizar muchísimo más el día de mañana. Cuando ustedes vayan a utilizar grupos focales, entrevistas, observación, etcétera. Y bueno, como que esta presentación se las vamos a compartir. Creo que esto es tuyo, sí. Cedo la palabra a mi compañera. Es mío. Hola, ya, listo. Bueno, en este punto, ¿qué vamos a ver? Pues, ¿cuál es de manera específica la estrategia Novus para la medición del impacto? Pero teniendo esto en cuenta, a priori debemos considerar que nuestro modelo educativo TEP 21 es un modelo educativo que se basa en el desarrollo de competencias. ¿Cuáles son los componentes de la competencia? Los conocimientos, las habilidades, los valores y las actitudes.
¿verdad? Esta integración consciente de estos 4 componentes es lo que define una competencia para el logro de una formación integral de nuestras y nuestros estudiantes, ¿verdad? Ahora, este desarrollo de competencias, pues, ¿dónde sucede? Precisamente en la interacción que se produce en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho esto, pues entonces podemos focalizar un poco más esta estrategia Novus para la medición del impacto. Si bien anteriormente mi compañera Cintia pues refirió algunas cuestiones de definición conceptuales respecto a la medición del impacto, bastante interesante esta definición porque es muy sencilla, acota muy bien lo que se busca, es precisamente el proceso de evaluar los cambios y resultados que se producen como consecuencia de una intervención educativa, determinando su efectividad y el valor añadido que aporta a la experiencia de aprendizaje de las y los estudiantes. Entonces, esta medición de impacto en el contexto Novus, que busca esencialmente medir 3 variables: aprendizajes, vivencia, experiencia de usuario. Sobre esto, Cintia va a profundizar más adelante. Ahora yo voy a describir un poquito respecto a esto, aunque ella sí va a profundizar mucho más. Los aprendizajes de manera particular, ¿cómo lo podemos medir? Bueno, los característicos exámenes de conocimiento, ¿verdad? Y también podemos utilizar instrumentos de medición. Y aquí hago la acotación de validados por lo que ya Cintia ha venido comentando, ¿verdad? Es complejo el hecho de crear un instrumento, pero además su confiabilidad, validez, que vamos a ver posteriormente, pues probarlo toma tiempo. Y tenemos que considerar que son 18 meses desde que se inicia un Novus hasta que se acaba. De modo que la propuesta es que ustedes cuenten con estos instrumentos ya validados. Entonces, de igual manera, estos instrumentos de medición pues facilitan medir, por ejemplo, si mi interés está en medir la resolución de problemas o el pensamiento crítico, por poner un ejemplo, pues ahí podemos encontrar en ese kit cuáles son los instrumentos que podemos utilizar. Algunos tienen más ítems que otros, algunos cuando los revisamos vemos que es más ad hoc a nuestro objetivo de medición y con base en eso pues vamos a ir definiendo. De igual manera, si buscamos medir la empatía o la responsabilidad social, podemos apoyarnos en estos instrumentos validados. O la motivación, en el caso de actitudes, y el engagement, en el cual Cintia va a particularizar seguidamente. Entonces, pues importante tener en cuenta que las variables tienen que estar en completa relación, las variables que definamos, identifiquemos con, es un caminito, ¿verdad? Desde nuestra necesidad educativa, el objetivo del proyecto, o sea que todo esté concatenado desde esta lógica integracionista. Entonces, bueno, Cintia, para explicar un poco más de manera particular sobre el engagement. Como les mencionaba mi compañera Dallis, les vamos a estar pidiendo la medición de 3 variables. La de aprendizajes, que va a ser libre elección de ustedes van a seleccionar qué específicamente quieren medir de la parte de aprendizaje, sus instrumentos de medición, etcétera. Sin embargo, desde la parte del equipo Novus, ya les estamos preestableciendo 2 variables que son muy importantes de considerar. Una de ellas es la vivencia, que es a través del engagement. ¿Qué es el engagement? Básicamente es el estado mental positivo, satisfactorio, que se encuentra relacionado obviamente al curso o al estudio, caracterizado por vigor, dedicación y absorción. ¿Por qué es importante evaluar el engagement y por qué es algo que hemos venido a resaltar en estas experimentaciones? Porque muchas veces nos enfocamos nada más en el desarrollo como tal de la innovación educativa, es decir, todo lo giro en torno a explicar que hice un robot o que hice un dron, pero se nos olvida el impacto que le queremos hacer en la educación,
¿Qué están sintiendo nuestros estudiantes? ¿Cómo se están sintiendo nuestros estudiantes al momento de que yo los estoy haciendo que experimenten con esta innovación educativa? Para resolver ese cuestionamiento, no batallamos y nosotros ya estandarizamos un instrumento de medición, que es el de engagement. Son 9 preguntas. También ya ustedes no se tienen que complicar de pasarlo a un Forms ni nada. Simplemente esta presentación, cuando ustedes la tengan, le van a pedir a sus estudiantes que escaneen el código QR. Sus estudiantes lo van a escanear, los van a mandar directamente a la encuesta de Qualtrics y ya. Ustedes no se tienen que preocupar por pasar el instrumento a Google Forms ni nada. Ya el equipo de mentoría se encargó. Nada más sí les vamos a solicitar bastante que cuando ustedes ya hayan aplicado ese instrumento, pues nos manden un mensaje al área de mentoría y nosotros con mucho gusto les vamos a compartir sus bases de datos a cada uno de ustedes. Este instrumento está 100% adaptado al curso y con esto vamos a tener una mejor data para ustedes, para que puedan demostrar que su innovación educativa realmente está siendo efectiva o no en sus estudiantes. Es bien importante resaltar, ahí sí a mí se me olvidó, yo lo corrijo. Nada más puse el de profesional, se me olvidó agregar el QR de preparatoria. ¿Por qué hago esta observación? Porque este instrumento de medición ya contiene el consentimiento informado. Ahorita les voy a hablar del consentimiento, pero es importante hacerles el paréntesis que es diferente en preparatoria. En preparatoria ocupamos el permiso de un tutor, ¿no? Entonces nada más de mi parte yo les actualizo esta presentación y les voy a poner aquí un grandote profesional y otra que diga preparatoria para que ustedes escojan el que les corresponde, ¿ok? Y bueno, aquí no la puse, perdón, adelante. Con constructo, ahorita también nos preguntaban, es variable, pongan la variable. ¿Cuál es la variable? Vivencia, aceptación de tecnología, no sé, aprendizajes a través de, o pensamiento crítico, no sé, eso es la variable. Es que no me acuerdo de la tablita, déjame ver la tablita. Sí, en constructo es sí podemos. actitud Y luego en Valencia es el engagement. Exactamente. Sí, así tal cual. Como lo presentó Dayanis en los instrumentos. Tal cual. Déjenme, me regreso. ¿Cuáles son sus 3 constructos? Aprendizajes, vivencia y experiencia de usuario. ¿Qué esperamos nosotros ver en plataforma? En su cuadrito van a tener que tener estos 3 constructos. Así es, es el de aceptación tecnológica. Yo les voy a pasar también el instrumento de medición. Así es, así tal cual. De engagement y de aprendizaje, aceptación tecnológica, perdón. Sí, va a ser tal cual lo que el equipo Nubus les pase, lo que el equipo de mentoría les pase. La que sí ustedes van a tener que definir, pues es la de aprendizajes. Y de hecho justo viene la actividad 2. Aquí tiene una... sí, perdón. En cuanto a la diapositiva anterior, de vivencia, el grupo de control para mí sería una generación y el grupo experimental sería la siguiente generación. Ajá. Entonces, mi duda es si de vivencia lo vamos a aplicar en el grupo de control. Sí, definitivo, porque vamos a comparar la diferencia del engagement en el grupo donde no tuvo no utilizaron una innovación educativa versus el que sí se utilizó. Nosotros, nuestra hipótesis es que pues el experimental va a salir mejor, ¿verdad? Ok, gracias. Esperemos. Son cuantitativas porque son numéricas, ambas. De preferencia nosotros sí les hacemos la sugerencia que nada más una, para que puedan tener mejores datos, porque hay que recordar, también hay que ponernos un poquito en el lugar del estudiante.
de cuántas preguntas les quiero hacer a los estudiantes. Entonces, por ejemplo, justamente por eso nosotros buscamos el engagement, que nada más son 9 preguntas, algo corto, para que tampoco no sesguemos la respuesta del estudiante. De estos dos, no aplica. Ahí no aplica, sí, porque no están asociados a una competencia como tal. Sí, son cuantitativas. ¿Por qué son cuantitativas? Porque tienen escala del 0 al 100. Entonces, es cuantitativa. Bueno, en la actividad 2 van a tener ustedes 15 minutos para justamente trabajar en este cuadrito, que es el problema resolver y selección de instrumentos. Básicamente, si van teniendo dudas, igual me van levantando la mano. Pues, vamos a darles a clarificar una cuestión con una variable específicamente con el aprendizaje y les voy a pasar a Luis. Hola, hola de nuevo. A ver, hay algo que les está haciendo ruido, creo, no sé, quizás, que tiene que ver con la parte de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos interesa en la parte de aprendizaje? Como la mayoría de ustedes saben, los aprendizajes es algo que está relacionado con lo que aprendemos. Normalmente tenemos unidades de formación y entonces ahí hay ciertos aprendizajes que queremos hacer y que queremos evidenciar, ¿no? ¿Sabes sumar al inicio? No, al final sí, ganó, muy bien. ¿Cuál es la idea en esta lógica de aprendizaje? Si borramos aprendizaje, lo que nos interesa ahí es que tengan una variable, un constructo que esté vinculado a su proyecto. What is that supposed to mean? Si yo quiero ver cuánto aprendieron más sobre matemáticas, entonces hago un examen pre donde le pregunto todo el examen de matemáticas 1, por ejemplo, y hago un examen post donde aplico el mismo examen de matemáticas 1 y veo si ganaron, si mejoraron o no mejoraron. La diferencia entre la medición inicial y la medición final es la ganancia de aprendizaje. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok. Si nos vamos a competencias, es lo mismo. Es más complejo medir una competencia. En el modelo TEC 21 dirán que no. En la realidad sabemos que sí. Eso que no debería quedar grabado, no es cierto. Sabemos que pensamiento crítico no es tan fácil medirlo. ¿Por qué? Porque requerimos de otros instrumentos, bla, bla, etcétera. ¿Qué es lo que debe de venir en aprendizaje? Whatever you want, lo que ustedes quieran evidenciar, lo que ustedes quieran mostrar. Si mi proyecto está centrado en el desarrollo del pensamiento crítico a través de la inteligencia artificial y el uso de ChatGPT dentro de la clase de matemáticas, primero, ¿qué voy a medir? Pensamiento crítico. ¿Cuál es el pensamiento crítico al inicio y cuál es el pensamiento crítico al final? ¿Cuál es una de las complicaciones de medir una variable o tener una variable con pensamiento crítico? Pues que es una competencia declarada por el TEC y entonces debe tener actitudes, valores y habilidades. Y entonces debo de generar o debo de contar un instrumento que me ayude a identificar estos 3 componentes para poder llegar a decir, efectivamente estoy midiendo la competencia. O poner una rúbrica y poner cumplió o no cumplió. No, no es cierto, eso ya no existe en el TEC. Ahora ya tenemos de cuatro cosas. Medio cumplió o no cumplió y demás. Bueno, anyway, esa parte de aprendizaje queremos que esté vinculado a su proyecto, a lo que ustedes quieren lograr. La parte de vivencia, como le hemos llamado, que tiene que ver con el engagement, es algo que sabemos, sí o sí, que todas y todos los estudiantes es algo comparable, es decir, es transversal. Yo no puedo medir necesariamente si alguien está midiendo competencias y alguien está midiendo aprendizajes y alguien está midiendo conocimientos y alguien está midiendo actitudes, es decir, tengo 5, no, es muy difícil, sí lo podría hacer, pero es muy difícil hacer una comparativa entre todos ellos. ¿Cuál Novus fue mejor? ¿El que desarrolló competencias o el que desarrolló habilidades o el que desarrolló aquí o el que desarrolló allá? Pues en realidad sería injusto compararlos. ¿Qué es lo que hicimos? Llegar a decir, tengamos una variable que más o menos sea común a todos, engagement, donde podamos ver si los estudiantes se engancharon más con una determinada tecnología que con otra. Obviamente sabemos que va a haber asegúnes, bla, 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 pero al menos nos permite tener una comparativa común
A todos nos interesa que nuestros estudiantes tengan una mejor vivencia de su aprendizaje, que estén más comprometidos, etcétera, etcétera. Y ese es algo que nos sirve para compararnos. Eso por un lado. Y por el otro lado, como sabemos que hay instrumentos que son más complicados de desarrollar, les estamos regalando uno, digámoslo así, para que justamente ustedes puedan llegar y decir, ah, mira, no jaló bien mi instrumento para medir la competencia, pero tengo el de engagement. Ya con ese alcanzo a sacar una publicación, un paper, etcétera. Y si nos piden información o se ponen de acuerdo con otro profesor o profesora Novus, y decir, oye, me compartes tu base de datos, y etcétera, y tú las traes y yo, etcétera, pueden jugar con esas bases de datos. Pero la parte de aprendizaje es algo suyo, es algo relacionado a lo que ustedes están buscando, a la necesidad, ¿cómo le llamaron? Necesidad educativa, a esa cosa. A la necesidad educativa o al problema de investigación que estamos tratando de resolver. Entonces, si es competencia, si es aprendizaje, si es conocimiento, si es habilidades, si es actitud, si es etcétera, eso lo definen ustedes con base en la necesidad. ¿Qué es lo que van a hacer los evaluadores al final cuando revisen su Novus dentro de un año y medio? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a decir, ah, esta persona nos dijo que quería medir el desarrollo de la competencia de comprensión lectora en niños de ta. Y si ustedes reportan, ah, mira, sabe bailar, pues muy probablemente el revisor va a decir, ah, qué bueno que sepa bailar, pero el objetivo del proyecto estaba relacionado con la comprensión lectora. Entonces, lo que queremos ahorita que quede muy claro es esa parte. Aprendizaje es de ustedes. Puede ser aprendizaje, puede ser competencia, puede ser lo que quiera. ¿Por qué utilizamos la palabra aprendizaje? Porque es muy fácil vender la parte de aprendizajes. Las competencias siempre son así medio truculentas, etcétera. Actitudes, valores, es como, pues qué padre. Pero aprendizaje es, alguien no sabía leer y al final supo leer, ah, ganó. Qué padre. Eso es más fácil, digamos, en términos hasta de una narrativa grandota. La mayoría de los estudiantes mejoraron en un 30-40% sus aprendizajes en comparación con los que no lo hicieron. Mejoraron sus competencias. Siempre hay como que, a pesar de que todos hablamos de competencias, cuando presentamos este tipo de estudios siempre es así como, o sea, nos encantan las competencias, pero no siempre nos gusta evaluarlas. ¿Dudas sobre esa parte? Sí. Sí, ahí hay muchos asegúnes. A mí no me hace feliz, a mí, ojo, a mí, Luis Portales, no me hacen feliz las calificaciones finales, porque hay mucha subjetividad ahí. Bueno, en todo el mundo hay mucha subjetividad. Pero yo lo que buscaría es más bien si hay un examen que se haya aplicado de generación en degeneración o en generación, ese mismo, si es el mismo que se ha aplicado durante los últimos 10 años, ahí tienes un punto de comparación súper bonito. Porque dices, mira, siempre aplicamos el mismo examen de español, que ya hasta los estudiantes se lo saben. Bueno, ojalá y no. Pero es el mismo examen, ese lo podemos estar utilizando. Calificación final no, porque normalmente en nuestras calificaciones finales, los que somos profes y unos más barcos que otros, hizo tareas, me habló bonito, hizo la actividad 1, hizo la actividad 2, hizo quién sabe qué, y eso vale 30, 34%, 32%, ahí como que vas jugando. En cambio, este examen, y ahí sí un examen de conocimientos, pues ahí sí puedes tener esa comparación más fácil, digámoslo así. Pero si contestando a tu pregunta, si tu proyecto va enfocado a mejora de la variable de desempeño académico reflejada por calificación final, sí. Y utilizas un histórico, sí. Antes no pasaban, ahora sí. Ah, qué padre. Buscaría otro tipo de contraste, más que nada por esta cuestión de que qué pasa si el profe era más barco antes o antes no estaba felizmente casado y ahora sí, sí se puede estar casado y feliz. Bueno, muy bien, ¿dudas? Sobre esta parte de aprendizaje, ¿queda claro lo que buscamos? ¿No? ¿Bien? Chiquita, bueno, le vi bomba. Creo que se les acabó el tiempo. No. Sí, ya se acabó. Sí, se llama, profe, Moni le va a ayudar a compartirle las fotos. Sí. No, ahorita, allá voy, es lo que sigue. Sí. Profesores, nada más también, ya se nos acabó la actividad. Vamos un poquito rápido, pero van a tener tiempo, no se preocupen.
Nada más quiero aclarar una duda que han surgido mucho entre cuál es la diferencia entre constructo y variable. ¿Qué es un constructo? Es mi idea, es mi aprendizaje, es mi vivencia, es mi experiencia de usuario. ¿Qué es una variable? ¿Cómo voy a medir esa idea? ¿Cómo voy a medir el aprendizaje? Quiero saber el aprendizaje de qué. Si tuvo mayor pensamiento crítico, etcétera, tal cual la explicación que dijo Luis. ¿Cómo voy a medir mi vivencia? A través del engagement. Entonces, vamos a pensar al constructo como algo más global y a la variable como algo muy específico, la manera en cómo yo voy a medir mi constructo. ¿Okay? Y bueno, ahora sí viene la parte de instrumentos de medición. Soy yo. Ahora, ¿qué es un instrumento? Básicamente el instrumento de medición es, ahorita ustedes han estado trabajando en ver cuáles variables van a seleccionar. Ahorita ya espero se haya clarificado un poquito la duda que traían con el tema de la ganancia de aprendizaje. Ya ustedes seleccionaron su variable, es decir, yo quiero medir pensamiento crítico, quiero medir razonamiento inductivo, creo que es otra que tenemos ahí. Ahora, yo ya sé qué es lo que quiero medir, pero para medir esa variable, yo necesito tener un recurso que utilizamos los investigadores para registrar los conceptos o variables que tenemos en mente. Es decir, tal cual lo que les decía hace unos momentos, medir una variable no es tan sencillo. Tenemos que tener instrumentos de medición que son válidos y confiables. Ahora, yo sé que varios de ustedes ya tenían preseleccionados varios instrumentos de medición. No necesariamente es forzoso que ustedes seleccionen los que nosotros les estamos dando, siempre y cuando ustedes nos demuestren que su instrumento de medición es válido y es confiable. Ahorita les vamos a platicar un poquito de cómo demostrar eso. Ahora, ¿cómo voy a seleccionar mi instrumento de medición? Primeramente, el primer cuestionamiento, que es lo que ya se han estado haciendo ahorita en esta actividad pasada, es ¿qué quiero evaluar? ¿Qué quiero conocer? ¿Qué competencia me interesa conocer? ¿Por qué estoy haciendo? Y justamente si se fijan, los hemos venido llevando de la mano, desde qué vieron, qué necesidad vieron, qué necesidad educativa vieron. Ok, ya la tienen identificada. ¿Cómo la quieren? ¿Qué es lo que quieren hacer para poder solucionar esa necesidad? Ya lo identificaron. ¿Cómo la voy a medir? Ya identificaron las variables, porque las variables son las que les van a ayudar a medir esa necesidad. Ahora, ya que tengo mis variables, es cómo las voy a evaluar. ¿Okay? ¿En qué momento las van a evaluar? Que eso lo vamos a ver el día de mañana, que es el diseño experimental, que va a tener algo que ver con el grupo control, grupo experimental, pre, post. Mañana les vamos a mostrar diferentes tipos de metodologías. ¿Cómo lo voy a evaluar y con qué lo voy a evaluar? Con un examen de conocimientos, con un instrumento previamente validado, con una rúbrica de evaluación que no sea de sí, no, sino que realmente sea de 4 tipos de respuesta, escala Likert 4 puntos. O sea, sí es bien importante evitar las preguntas sí, no. ¿Por qué? Porque las preguntas sí, no dicotómicas no nos van a dar suficiente información sobre lo que yo estoy midiendo. ¿Okay? Y bueno, aquí les poníamos como que un ejemplo. Generalmente cuando yo selecciono quiero medir los conocimientos, generalmente es a través de exámenes de conocimiento. Y cuando queremos medir las habilidades, los valores, las actitudes, siempre puede ser, si nos orientamos a la parte cuantitativa, pues va a ser a través de cuestionarios. Sí. Tallis, ¿quieres contestar? Es que para medir una competencia en su totalidad hay que medir todos sus componentes, ¿verdad? Luis. No alcanzas a capturar uno, quedarte con el
Sí, pues considerar las dimensiones que tiene ese instrumento, o sea, por los componentes, si faltara alguna, pues se mediría con otro instrumento. Entonces, pues primero es revisarlo, o sea, si verdaderamente está midiendo la competencia, hacer ese análisis con base a sus componentes. Pero sí. Bueno, y como les mencionaba, sí estamos muy enfocados en la parte cuantitativa, pues generalmente utilizamos cuestionarios previamente validados, pero también no hay que olvidarnos que también lo podemos evaluar a través de entrevistas, grupos focales, etcétera, o inclusive a través de dispositivos. ¿Por qué? Porque hay muchos que utilizan estos dispositivos que miden reacciones cerebrales, que también pues ese es un dato crudo completamente. Y bueno, ¿cuál es una buena práctica? Como les hemos venido diciendo a través de toda la sesión, utilizar instrumentos de medición que sean válidos y confiables. ¿Okay? ¿Por qué en esta ocasión decidimos mejor decirles que seleccionen instrumentos de medición válidos y confiables? Porque después se les iba mucho el tiempo en ustedes crear sus propios instrumentos, validarlos, o inclusive a lo mejor los creaban, era tan rápido el tiempo que ustedes tenían que a lo mejor no eran realmente un buen instrumento que midiera lo que ustedes querían medir. Y bueno, ¿cuál es la validez? ¿Qué es la validez? Básicamente es el grado en el que un instrumento mide lo que se supone que debe de medir, permitiendo así pues interpretaciones apropiadas de los resultados obtenidos. Generalmente, en términos cuantitativos, para medir que un instrumento es válido, debe ser validez de constructo, de contenido y de criterio. Cuando nosotros, por ejemplo, la definición, me voy a regresar un poquito a la definición del engagement, que les decía, es un estado mental positivo y todo lo demás, ¿no? Conformado de tal. ¿Cómo voy yo a saber que ese instrumento de engagement es válido? Generalmente aquí utilizamos mucho la validez de expertos. ¿Por qué? Porque si yo leo mis ítems del engagement, o mis preguntas o mis reactivos, al yo leerlos debe de reflejar lo que significa el engagement. Si hay una sinergia entre la definición del engagement y los ítems, quiere decir que en efecto mis preguntas están midiendo lo que yo quería medir de la variable. Lo mismo va a aplicar para pensamiento crítico, razonamiento científico, etc. Sin embargo, si se fijan, no es algo fácil de lograr. Por eso mejor, pues para que estar ahí estresándonos, creando nuestros propios instrumentos, cuando ya hay bastantes instrumentos que nos aporta la literatura que podemos venir a utilizar en nuestros contextos. Y luego viene el tema de la confiabilidad. La confiabilidad es el grado en el que un instrumento mide consistentemente lo que se espera medir. Es decir, es consistente. Si yo lo aplico el engagement en ustedes y luego voy y lo aplico en otro grupo de profesores y luego lo voy y lo aplico en otro grupo de estudiantes, me está reflejando la misma medición, es consistente. ¿Okay? Existen 4 tipos de confiabilidad, que es, debe decir la estabilidad, que es equivalente, consistencia interna y del evaluador. Ahora, no sé si alguno de ustedes, muy probablemente sí, ha escuchado, si ustedes traen sus propios instrumentos de medición, lo único que les voy a pedir es que se aseguren que traiga el alfa de Cronbach. ¿Okay? El alfa de Cronbach es un estadístico que básicamente nos ayuda a medir la confiabilidad. Nos está diciendo que nuestros ítems realmente son confiables. Ahora, importante, si van a ver un instrumento, porque luego pasa en los artículos científicos que reflejan o plasman, digo, es de investigador a investigador, ¿verdad? Pero alfas de Cronbach de 0.7 para arriba es lo deseable. Abajo de 0.7 no es confiable. ¿Okay? Entonces, si ustedes ven que en el kit de instrumentos a lo mejor no viene su variable, pero ustedes ya habían hecho una prelectura y ya traían un instrumento, mientras en la justificación nos pongan esa validez, es adecuado, lo pueden utilizar. ¿Okay? Si no viene la validez, de preferencia, no, hay que mejor utilizar otro instrumento. Y bueno, ¿qué debemos de considerar con relación a la validez y la confiabilidad? Pues lo que les estoy diciendo, que sí incluya la validez y que sí tenga la confiabilidad en el instrumento,
que sea claro, que sea pertinente. Generalmente eso lo vamos viendo en los artículos científicos. La mayoría de los instrumentos que nos encontramos en la literatura, generalmente es un artículo que casi el título dice validez de la escala de motivación. Y ahí les van a reflejar todo cómo hicieron el procedimiento. Que aplicaron una validez de expertos, luego aplicaron pruebas estadísticas, etc. Mientras ustedes nos reporten eso en justificación, es adecuado. Y bueno, esto es ya básico. Esto está más orientado ya si ustedes llegan, qué es lo que va perdiendo, y de hecho esto es un tema importante. Nos pasó un caso, no sé si tú lo quieras decir, Dayis, el relacionado a cuando convierten los instrumentos en idioma inglés. Hay varios motivos o hay varias razones que nos pierden la validez de los instrumentos de medición, que es importante que ustedes lo tengan bien establecido. Por ejemplo, el instrumento que ustedes están utilizando de engagement, ese instrumento, para que ustedes lo puedan utilizar, yo lo tuve que validar aquí en estudiantes del TEC. ¿Por qué? Porque se cambió la redacción de cada ítem. Entonces se cambia la redacción y se vuelve a correr la validez para que realmente sea replicable. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque realmente modificamos algo del instrumento. Entonces, muchas veces pasa que tenemos profesores que aplican sus unidades de formación en idioma inglés y el instrumento de medición que ustedes tienen es en español y me lo quieren convertir a idioma inglés. Y Dayis nos va a decir qué pasa ahí. En este caso, pues contamos con es un instrumento validado para precisamente validar las traducciones del inglés al español y viceversa, ¿no? Entonces, pues si bien lo ideal es, pues como decía Cintia, tener un instrumento validado y validado en el idioma, pues teniendo en cuenta quizás alguna situación contextual específica, pues en ese caso se propone, en este caso ustedes, profesores, profesoras, proponen una traducción y un equipo de expertos en el inglés, en este caso si es en la lengua inglesa u otro idioma, pues se reúne y realiza complementando los indicadores de ese instrumento si finalmente la traducción es válida o no. Luego, bueno, lo ideal sería someter, es lo aconsejable, esa traducción a otra validación. Pero por eso les digo que si podemos mantener el idioma en el que está originalmente el instrumento, pues sería lo ideal, ¿verdad? Porque ya está validado en ese idioma. Hay muchos instrumentos que están validados en varios idiomas. Este de Engagement está validado en su versión en español, su versión en inglés y creo que otros idiomas también. Pero no todos. El procedimiento, en caso de una situación muy particular, pues es proponer una traducción o se hace la traducción, pero sí debe pasar el instrumento por una validación de traducción. ¿Ok? Gracias, Dayis. Y bueno, viene el kit de instrumentos. Para quienes todavía no tienen seleccionado su instrumento de medición, pueden escanear ese código QR o bien les pasé la liga, ahorita si no les pasamos la presentación para que lo puedan abrir en sus computadoras, pero ahí los va a llevar a un Excel. En ese Excel vienen divididos por habilidades, actitudes, etcétera, y van a encontrar una infinidad de instrumentos de medición que ya tienen ahí sus estadísticos de confiabilidad. ¿Va? Salud. Adelante, profesor. Así es, así es. Los que queramos usar alguno de estos del kit, ¿hay que volverlo a validar? Depende y en del ese caso, instrumento. ¿nos ayudarían ustedes a validarlo? Sí, nosotros los ayudamos. Sí. Luis. Con relación a las validaciones, bueno, la forma en la que validamos pues es obviamente con un individuo o individua que tenga las características que estamos buscando.
¿Quiénes? Sus estudiantes. Si dicen, oye, de por sí tengo pocos estudiantes porque no se quieren meter conmigo, porque soy bien estricto o porque soy bien barco, avísenos y háganoslo saber, porque no sé si sepan, pero dentro del TEC hay algo que le llaman el panel. ¿Qué es el panel? Básicamente es un grupo de estudiantes que están dispuestos a probar instrumentos. Y entonces tiene un costo, no es un costo elevado, nosotros en medición de impacto lo utilizamos bastante, pero justamente si dices, oye, no quiero quemar justamente mis estudiantes haciendo una validación por lo que puede pasar por un piloto o algo así para la validación, entonces vamos con el panel, checamos ahí con los estudiantes y se hace la validación y ya tiene el instrumento listo para utilizarlo en otros contextos. Eso como para decirles si ya tiene un instrumento que está adecuado en otro contexto o en otro idioma o etcétera, ya lo adecuaron y quieren validarlo, dentro de la propia institución hay formas de hacerlo, nada más es cuestión de que levanten la mano. Normalmente, ¿qué pasa con los profes nuevos? Pues siempre tienes a alguien, un colega o algo donde le dices, oye, préstame de tus estudiantes o mis propios estudiantes que los puedo utilizar, etcétera, etcétera. Pero tengan en ese sentido la tranquilidad de que hay formas de hacerlo sin necesidad de afectar a lo mejor o sesgar a sus propios estudiantes, ¿no? Igual y ahorita les mandamos. ¿Ya pudieron ingresar al kit? ¿Ya? ¿Todos? Bueno, entonces ya. No, entonces no. No, es que están con el código QR. Ya tienen todos el código, ¿verdad? Si no, como que mañana les van a mandar las presentaciones, ¿sí? Bueno, la siguiente actividad, que es la actividad número 3, vamos a tener 10 minutos y básicamente va a ser para seleccionar el instrumento de medición. Entonces, va a venir un espacio en la plataforma que les pide cargar un documento en PDF. ¿Qué es lo que me van a cargar ahí? Justamente el artículo o lo que ustedes tengan de su instrumento de medición, siempre y cuando ya esté validado. Sí, pueden escoger del kit de instrumentos y de igual manera los voy a dejar aquí por si hay alguien que no lo ha podido escanear. ¿Va? Son 10 minutos y como quiera cualquier duda o pregunta, pues aquí estamos, Dayis y yo. Profesores, en el kit de instrumentos van a ver que son poquitos, creo que son como 3 o 4 instrumentos, que dice ahí que tienen costo. ¿Por qué se pusieron esos instrumentos? Porque han sido instrumentos de medición que profesores anteriores a ustedes los han utilizado y dentro del presupuesto Novus incluyeron el costo del instrumento de medición. Si ustedes no lo planearon de esa manera porque desconocían, etcétera, no se preocupen. Hay otros instrumentos que no tienen costo y que pueden utilizar. Como quiera, ahorita a todos ya les echamos un ojo y nosotros tenemos observaciones, pero me tengo que ir a mi base de datos a ver cuál sí, cuál no. Si tiene el alfa de Chromebook, entonces sí se los aceptamos. Si no tiene el alfa de Chromebook, no fueron aceptados. Se los enseño. El comentario que voy a hacer es a lo mejor para los que, nada más tantito.
Si alguien tiene un instrumento o quiere, dice, no, yo me muero de ganas por hacer mi propio instrumento, etcétera, etcétera, o todos los demás, obviamente toda la literatura está mal y yo quiero hacer uno propio, o nadie más ha hecho algo como lo que yo estoy haciendo, también se vale. ¿Cuál es el problema? Que hay que validar el instrumento. ¿Qué implica validar el instrumento? Que haya una prueba cualitativa, es decir, checamos que todas las preguntas, bueno, que haya una revisión por expertos, luego se revisa con los estudiantes, luego se revisa, se recoge una determinada muestra, se pasa por un análisis de factores, se valida, etcétera, etcétera, y entonces obtenemos el alfa de Cronbach. Todo esto para decirles, también se puede, pero es muy tardado hacerlo. Entonces, nada más para que lo tengan en consideración, si dicen, yo no quiero un instrumento que ya está validado, no pasa nada. Van a tener que desarrollar el de ustedes, validarlo, etcétera, y de nuevo tienen poco tiempo para hacerlo. Entonces, para que lo tengan en consideración si quieren hacer su propia tarea y talacha. Etcétera, perdieron el correo, lo que ustedes quieran, acuérdense que esos instrumentos yo ya se los había puesto en plataforma y pueden ingresar en plataforma, le pican y los va a redireccionar al Qualtrics. Ajá. Y yo les agrego el de aceptación. Muy bien. Ahora le voy a ceder la palabra a mi compañera Dallis para checar la última actividad, que es lo de justificación en selección de instrumentos. Gracias, sí. Bueno, efectivamente, como su nombre lo indica, en este apartado vamos a ver la justificación y la selección del instrumento. Y la selección del instrumento. Y pues, en este caso lo que debemos es proporcionar argumentos que justifiquen esta selección. Por supuesto que el eslabón fundamental aquí es la identificación de las variables, ¿verdad? Y con base en eso, pues los instrumentos. En este caso vamos a seguir 4 pasos que nos van a ayudar, van a ser la guía para esta redacción de la selección del instrumento y su justificación. Mencionar la variable, por eso les decía, punto 1, o variables con las que van a medir el impacto de su proyecto. Seguidamente, el instrumento que van a utilizar para cada variable y los componentes de esa variable de acuerdo al instrumento. En el tercer punto, debemos compartir una evidencia de la validez y confiabilidad del instrumento. En este kit de instrumentos que les compartimos, viene un indicador, en este caso el alfa de Cronbach, pues hay otros, pero que efectivamente son evidencia de la confiabilidad. Y como punto 4, podemos incluir cualquier otra característica que sustente el por qué seleccionamos ese instrumento y no otro. Y aquí le traemos algunos ejemplos a modo de ilustrar cómo sería esta justificación de la selección del instrumento. Dice este ejemplo, para evidenciar aprendizajes se ha seleccionado la variable autocuidado. Lo primero, ¿verdad? Es mencionar cuál es o cuáles son las variables seleccionadas. Esto lo haremos, ¿cómo? Usando la versión en español del cuestionario Health Promoting Lifestyle Profile 2, desarrollado por Walker y colaboradores. La descripción del instrumento consiste en 52 ítems divididos en 6 subescalas, las escalas que le componen: nutrición, actividad física, relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Vamos a la parte de confiabilidad. La versión en español del instrumento ha demostrado alfas de Cronbach de 0.94, bien alto. Cuando se aplicó a 712 adultos, aquí incluso se está escribiendo la muestra, de diferentes nacionalidades hispanoamericanas, y esto está respaldado por la referencia. Más recientemente, una versión simplificada del instrumento aplicada a 1.219 estudiantes universitarios en España demostró un alfa de Cronbach de 0.87 e igualmente está referenciada esta información. Además, el instrumento ha demostrado alta confiabilidad
en japonés, árabe, turco y malayo. Aquí, bueno, pues tenemos muchos elementos que justifican la selección del instrumento, ¿verdad? Y finalmente, pues algo más que se aporta, esa justificación, el instrumento fue seleccionado por el equipo de profesores debido a que las subescalas están alineadas con las estrategias que busca reforzar la Semana TEC. Vemos cómo de manera aquí detallada, de acuerdo a los puntos, se justifica la selección del instrumento. Entonces, dicho esto, ok, pues vamos a realizar este ejercicio, esta actividad de justificación de los instrumentos de medición. Igualmente, si van teniendo dudas, vamos a sus asientos, les atendemos 10 minutos, ya el tiempo pues nos está cobrando. Y vamos a la primera sección del protocolo, problema a resolver y selección de instrumentos, y vamos a dar respuesta a la quinta pregunta, justificación de los instrumentos de medición. Ajá. Igual, y vamos a regresar un slide para que vean el ejemplo, para que con base al ejemplo ustedes puedan redactar su justificación del instrumento que ya seleccionaron para su variable, así tal cual como el ejemplo, nada más considerando su variable. Y si se fijan, para quienes nos preguntaban hace un momento del alfa de Cronbach, generalmente así viene tal cual en los artículos, dice alfa de Cronbach, punto 90 y tantos. Si en dado caso llegan a encontrar que no viene como tal un alfa de Cronbach, ahorita nos enseñó un profesor que era un artículo de un análisis factorial, y mencionan otros estadísticos, el RMEA, si mal no recuerdo, esos también cuentan dentro de la validación. Entonces nada más mencionen esos estadísticos. Confiabilidad. Entonces, necesitamos dar evidencia de la validez. Sí, la mayoría, generalmente la mayoría de la validez se mide a través de la validez de expertos, y la mayoría de los instrumentos de medición que son publicados siempre mencionan, se hizo una validez de expertos en el área de tal, y donde se entrevistaron, o sea, se mandó el instrumento a… Exactamente. Si el instrumento de medición ya tiene alfa y ya menciona validez, no hay que hacer la validez de expertos. En su caso, por ejemplo, usted que sí va a aplicar el examen de conocimientos, ahí sí es otra metodología, que es lo del taller que le comentaba. ¿Sí? Buena pregunta. Hay en ocasiones en donde ustedes, por ejemplo, se encuentran un instrumento de medición con 50, vamos a suponer que tiene 50 preguntas. Pero esas 50 preguntas están conformadas por 6 dimensiones o 6 categorías. Y ustedes nada más tienen interés en una de las categorías. Sí se puede agarrar la categoría completa. Lo que no se puede hacer es, agarro 2 ítems de una categoría, 2 de la otra, eso no. Es toda la dimensión como tal, sí se puede agarrar. Pues sí las debe de tener, en teoría sí. Depende del artículo. Hay quienes sí lo reportan por dimensión y hay quienes es en general. Generalmente eso se encuentra por la cantidad de preguntas. O sea, si son 20, 30 preguntas con tantos constructos, es más probable que le ponga el alfa por cada constructo. Exacto. En teoría sí debería de. También quiero aclarar un tema con las variables. Ahorita nos mostraba un profesor que, acuérdense que muchas veces queremos medir muchas cosas y queremos medir que la motivación, o ahorita como el profesor de aquí me comentaba, quiero medir habilidades, quiero medir actitudes, y terminan con una cantidad de variables, entre 5 o 6 variables. Hay que recordar que el tiempo no nos da para poder medir todas esas variables, y sí o sí nosotros tenemos que cerrar el 31 de mayo. Entonces, por eso mismo les pedimos que sean lo más acotado posible con estas, y justamente por eso los guiamos a medir estas variables, para que con estas variables guiadas que ya les estamos dando, pueden ustedes tener buenos resultados sin necesidad de tener que meternos a medir 6, 7 variables, etcétera. ¿Sí?
Profesores, como quiera, recuerden que, yo sé que están intentando pues terminar lo más que puedan y es bueno. Sin embargo, recuerden que también los voy a estar atendiendo pues por correo, etcétera. O sea, es parte del acompañamiento que se les va a estar brindando desde el área de mentoría. ¿Me prestas? Y bueno, ya por último, vamos a hablar un poquito de las consideraciones éticas. Este es un tema ya muy general. Nada más ahí sí les voy a pedir en plataforma irse a la última sección. Esa es la última sección, justamente se llama consideraciones éticas. Y bueno, es importante mencionar este tema porque a final de cuentas estamos haciendo experimentos educativos con estudiantes. Por tal motivo, es bien importante pues garantizar su seguridad. ¿Okay? Ahora, ambos. Para esto es bien importante aplicar consentimientos informados. Es sí o sí necesario la aplicación de los consentimientos informados. En este caso, si alguien por curiosidad se metió a los instrumentos de engagement que les mandé, van a ver que la primera pregunta o la primera sección es un consentimiento informado. En el caso de preparatoria, yo estoy consciente que se utiliza otro tipo de consentimiento y que muchas veces les piden los consentimientos firmados como tal por el tutor. En plataforma, no recuerdo si es la primera o la segunda pregunta de la plataforma, ahí vienen, yo ya les puse los consentimientos informados para preparatoria o para profesional. Si me utilizan el de preparatoria, nada más es de descargarlo y pedirle a los estudiantes que lo llenen, ya sea de manera electrónica o de manera presencial, impreso, ¿ok? Nada más que los formatos lo tienen que adaptar con los datos de su proyecto. Es muy sencillo, el formato es en Word y ahí simplemente van a tener que poner el título del proyecto, el objetivo, etcétera. O sea, cosa que ya ustedes ya saben, ¿va? Llenando ese formato, va a haber otra pregunta que les dice, ¿me puedes compartir tu consentimiento informado, por favor? ¿A qué me refiero con ese consentimiento informado? ¿A qué nos referimos? Es el consentimiento informado ya editado con los datos de sus proyectos. Es decir, compárteme en PDF o la liga, porque muchos lo ponen en Google Forms, compárteme la liga o el PDF de tu consentimiento informado que vas a aplicar para que quede avalado ya en plataforma y por si X o Y razón lo llegamos a ocupar, nosotros tengamos evidencia de ustedes de que ustedes aplicaron un consentimiento informado. Adelante. Incluye los tutores, sí. Ajá, o sea, incluye el nombre del alumno, si mal no recuerdo, y el tutor. Ajá, sí, también. Sí, incluíamos. O sea, el de prepa tiene que ser el alumno y el tutor. Adelante. Sí, exactamente. Así es, porque sí requieren la firma como tal de los papás. Entonces, yo sí les sugiero que aun cuando vayan a utilizar, por ejemplo, la liga del engagement, que viene el de preparatoria y ahí también el consentimiento les pide el tutor y demás, yo les sugiero que ustedes lo recolecten físicamente. ¿Por qué? Porque ocupan la firma. Por si el día de mañana no sabemos qué pase, tengamos ese consentimiento. Solo su firma. Y bueno, nosotros les ponemos ahí un reglamento federal de salud que básicamente es algo súper… ¿Por qué nos basamos del área de la salud? Porque sabemos que en el área de la salud es donde más reglamentación tienen con relación a todo este tema del comité de ética, consentimientos informados, etcétera. Dentro del reglamento federal de salud vienen unas pautas que promueva y coordina la investigación en educación y sin estudiantes, pero sí es bien importante que ustedes lean este reglamento. Ahí en plataforma les mencionamos que específicamente son los artículos 9, 10, 13, 14, 17 y estos artículos específicos. ¿Por qué? Porque son los que aplican para ustedes. Porque es importante leerlos, la verdad están súper cortitos para que ustedes tengan un poquito de noción acerca de lo que es la cuestión ética en nuestros estudiantes, porque a final de cuentas estamos manejando datos y no hay que olvidarnos que son datos confidenciales. Entonces tenemos que tener un buen manejo de nuestros datos
y pues respetar el anonimato, etcétera, ¿no? Entonces por eso es bien importante que lean estos artículos, y dentro de plataforma, en esta seccioncita de comité con ética, se me fue el nombre de la palabra, pero la cuestión ética, consideraciones éticas, inclusive la pregunta dice, confirma que ya leyó y ponga su nombre, ¿no?, del reglamento. Y luego la segunda es relacionado al consentimiento informado, subir su consentimiento informado con los datos de su proyecto, ahí vienen los consentimientos informados para que ustedes los descarguen. Y luego ya la última pregunta, que aquí no la pongo, pero sí las puse en la plataforma, es de las políticas de confidencialidad. Y les queremos hacer muchísima hincapié con estas políticas. ¿Por qué? Porque no hay que olvidarnos que estamos manejando datos de estudiantes. Entonces sí es bien importante respetar el anonimato y respetar la confidencialidad de nuestras y nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos lograr esto? Por ejemplo, mañana que veamos el diseño experimental ya se los vamos a explicar. Hay maneras de seguir respetando su confidencialidad y tener como un identificador para poder hacer como la comparativa, ¿no? Pero ya mañana les explicaremos. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, alguna pregunta. Y básicamente tenemos, pues ya nos quedan como 5 minutitos nada más para que terminen esta seccioncita lo más que puedan, porque ya ahorita a las 6 viene el brindis. Sí, el cierre. Sí. Adelante. Varía mucho, porque el Comité de Ética Institucional, sí sé de profesores que lo han metido sus proyectos ahí, y sí varía entre 4 meses, 5 meses, sí depende mucho. Un profesor, el año pasado me acuerdo que el profesor me dijo que se tardó 7 meses. Entonces, no sé ahí. No es tan común, pero no sé si vas a decir algo. Pues no sé, te vi. Pero ya explicaste que este protocolo está… El tema del protocolo, o sea, por algo les pedimos estas consideraciones éticas, porque estamos como avalados con el Comité de Ética Institucional. Entonces, los consentimientos informados están revisados por el Comité de Ética, etcétera. Entonces, es una manera como de tener esa alineación sin necesidad de que ustedes tengan que ir a registrar como tal sus proyectos al Comité de Ética Institucional. No, mientras cuenten con su ID Novus, su todo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Pero no necesitan, porque ya están avalados. Sí, no necesitan registrarlo ante el Comité de Ética, porque ya está avalado toda la metodología Novus ante el Comité de Ética. Nada más, por ejemplo, en el caso, ¿qué se hace? Novus les da una carta cuando ya entren las publicaciones con su ID. El ID Novus les va a ayudar a ustedes de registro como aval de que es una experimentación avalada por el Comité de Ética Institucional. Profesores, ya nada más para finalizar el día de hoy, aquí está, ya se los había enseñado hace ratito, pero aquí está la presentación para que escaneen el código QR. De igual manera van a estar recibiendo, al finalizar este taller de kickoff, van a estar recibiendo un correo de parte de Moni con todo el material. ¿Okay? Y pues de igual manera, pues siéntanse tranquilos que tenemos pues todo de aquí a todo diciembre para terminar el protocolo experimental, y siéntanse la confianza pues de estarme escribiendo ya sea por Teams, por correo, para poder atender sus dudas puntuales.